Aquí comienza Gotas Digitales. Buenas noches a todos los que están acá presentes. Gracias por estar acá una vez más. Hoy estamos grabando en vivo el episodio número 1 de nuestro podcast Gotas Digitales. Un podcast que veníamos anunciando desde hace algunos días atrás. Incluso le colocamos nombre aquí en la comunidad Yendira Digital. Y bueno, ustedes escogieron por mayoría ese nombre tan bonito, Gotas Digitales. Les confieso que además era mi preferido, pero lo quise someter a votación para confirmar que ese fuera el nombre de nuestro podcast. Estamos entonces en el punto de partida, episodio número 1. Y como todo podcast, lo lógico sería que antes de comenzar a escuchar un podcast, es saber, ¿no? ¿Quién es esa persona que está detrás del micrófono, que me está hablando, que cada cierto tiempo va a compartir conmigo un contenido? ¿Quién es esa señora que me está diciendo tal y cual cosa? Bueno, vamos a comenzar por allí. Lo primero que quiero hacer es presentarme para que las personas que van a seguir el podcast sepan quién soy yo. Soy Yendira Delgado, ese es mi nombre. Si no me conoces, soy una mujer de 43 años, madre, venezolana de pura cepa y licenciada en Administración Comercial, egresada de la Universidad de Carabobo Núcleo Aragua en diciembre del año 2001. Ay, Dios mío, se me cayó la cédula. Hace 21 años. Y desde hace 21 años también me estoy dedicando a la docencia en diferentes niveles, universitario. He trabajado también en el área de educación media general, esto en el sector formal de la educación. También he tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito informal de la educación, fuera de los centros educativos, con niños más o menos entre edades comprendidas entre 3 añitos, incluso hasta adolescentes, fuera de las aulas de clase. Quiere decir que aún antes de graduarme en la universidad ya estaba vinculada con el mundo de la docencia. No sé por qué no estudié educación. Creo que debí haber estudiado educación, pero por esas cosas de la vida, la administración me llevó a este mundo académico tan bonito en el que vengo desempeñándome desde hace 21 años, como les decía. Dios mío, el tiempo pasa tan rápido. También he trabajado en el ámbito presencial, semipresencial y últimamente en este sistema que ya yo no sé cómo llamarle, si híbrido, mixto, combinado. Lo cierto es que estamos en este sistema de educación en donde estamos a distancia y de manera presencial también. Como algunos de ustedes ya lo saben, fundé la comunidad Yendira Digital, este espacio en el que nos encontramos ahorita a mediados del año 2021 y hoy estamos arrancando la grabación de nuestro podcast Gotas Digitales. Precisamente incursionando en ese mundo de la creación de contenido, del estudio de la educación a distancia, de un proceso de aprendizaje acelerado en el que me vi inmersa cuando arrancó todo este tema de la pandemia, es donde surge esta idea del podcast Gotas Digitales. Pero nosotros no, o sea, la idea no comenzó realmente como pensada como un podcast. ¿Qué fue lo que me ocurrió? Y quiero un poco narrarles cómo fue mi experiencia para llegar hasta este punto en el que nos encontramos hoy. Cuando comienza todo este proceso de la pandemia, de la educación a distancia, de tener que actualizarnos como docentes en el uso de las herramientas digitales, yo me topé con un obstáculo que probablemente se le ha presentado a muchas personas en este proceso de aprendizaje. Y es que cada vez que yo iba a investigar un tema, me encontraba con un conjunto de términos extraños, muchos de ellos en inglés, relacionados algunos con tecnologías de la información y la comunicación. Perdón, y la comunicación, disculpen, se me fue la voz. Otros relacionados con este mundo de la economía digital que está también entrando mucho en boga últimamente. Y entonces cada vez que estaba estudiando un tema tenía que pararme a analizar ese concepto para poder entender lo que estaba estudiando en ese momento. Yo dije, Dios mío, si esto me está pasando a mí, que de alguna manera estoy más o menos relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cómo le estarán pasando
todos mis colegas que están en los colegios, que están en las universidades, que tienen mucho tiempo sin actualizar su preparación a nivel del uso de las tecnologías, ¿qué estará sucediendo? Y fui, por supuesto, indagando y compartiendo con algunas personas y estaba pasando lo mismo. Entonces nos metíamos en un artículo y ahí encontrábamos términos como e-learning, be-learning, marketing digital, blended learning, mobile learning y todo lo que termina en learning. Y entonces si nos pasábamos a otro artículo encontrábamos términos como engagement, criptomonedas, blockchain. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿En qué idioma me están hablando? Bueno, simplemente términos relacionados con el mundo de la tecnología, con este mundo virtual en el que día a día estamos inmersos y que necesitamos manejar, queramos o no, porque ya el mundo del Internet se ha convertido en algo indispensable. Fue entonces como tomé la decisión, ya había abierto la comunidad Yendira Digital y yo dije, bueno, como estoy investigando estos términos, voy a aprovechar, los voy a grabar a manera de cápsulas digitales y los voy a compartir en la comunidad. Y así lo fui haciendo por un corto tiempo. Compartí algunos audios los días martes, que son los martes de aprendizaje en la comunidad, y dije, bueno, hoy como es martes de aprendizaje, te voy a hablar de ecosistema digital. Hoy como es martes de aprendizaje, te voy a hablar de marketing digital. Y así sucesivamente fui seleccionando algunos términos, pero en vista de la cantidad de información que manejaba y luego una vorágine que me arrastró, que creo que les ha pasado a muchos en este mundo, que fue el trabajo a distancia, producto de la pandemia, fui perdiendo el ritmo de las grabaciones y fue quedando allí, fue quedando allí. Cuando cierra el año 2021, me doy cuenta de que esto es un proyecto de la comunidad que estaba allí como parte de los contenidos que se compartían en la comunidad, que había quedado como relegado y dije, no, vamos a retomarlo porque además es un espacio que puede ayudar a muchas personas que sé que todavía les está ocurriendo esta situación, porque todavía estamos inmersos en en este tema de alfabetización tecnológica. Y bueno, voy a seguir compartiendo esos contenidos que están allí y que sé que muchas personas los van a necesitar. Pero esta vez lo voy a hacer bajo la modalidad de podcast. ¿Por qué bajo la modalidad de podcast? Porque de esta forma las personas van a tener en un solo lugar concentrada toda la información. Vamos a organizarla por temporadas y por episodios y las personas van a tener como una especie de biblioteca en audio a la que podrán acceder cada vez que ellos quieran y si lo desean podrán también descargarla. Y fue entonces como surgió la idea y empezó la búsqueda del nombre del podcast y yo quería dejarle cápsulas digitales, pero cuando empiezo a buscar en las diferentes plataformas de podcast, me encuentro que hay cápsulas digitales para tirar para arriba, de las que tú busques. Cápsulas digitales en el ámbito del marketing digital, en el ámbito de la tecnología tal como tal, cápsulas digitales de lo que busques. Bueno, cápsulas digitales está descartada. Vamos a buscar entonces cápsulas tecnológicas. Bueno, fue peor porque entonces muchos podcasts que están vinculados con el área de la tecnología ya tenían tomados estos nombres. Bueno, vamos a empezar a buscar. Consultamos con algunos amigos que me dieron algunos tips. Yendira, busca por aquí, busca por allá. Salió la lista y de esa lista ustedes escogieron el bello y hermoso nombre cápsulas digitales. Y así fue como surgió esta idea tan bonita para seguir compartiendo contenido de valor, no solamente con la comunidad Yendira Digital, sino en los distintos espacios donde podemos compartir nuestro podcast, porque este es un recurso que tiene un alcance mucho mayor, que va más allá de una comunidad, porque el formato audio es muy utilizado en diferentes ámbitos y lo puedes compartir en páginas web, en blogs, en comunidades como esta, etcétera. De esta forma, entonces llegamos a este punto, que es el día de hoy, en donde estamos grabando nuestro primer episodio. Y quise hacerlo a través de la comunidad Yendira Digital porque fue aquí donde surgió todo. Por acá me están acompañando Migleidis Núñez, creo que por acá está Rance Rivas y está Asdalik Barrios. A mí me gustaría
que este primer episodio fuera un poquito más dinámico, no solamente yo aquí hablando como una periquita, y que, bueno, ustedes me den ese feedback y esa realimentación o retroalimentación, como también le llamamos, en cuanto a esta idea, qué les parece, qué cosas nuevas podemos hacer allí, qué se les ocurre, qué término extraño encontraron en su proceso de investigación en el mundo virtual y que quisieran compartir aquí para darme también ideas en este proceso de grabación que va a salir los episodios cada 15 días en un primer momento, para luego, en la medida que nos vayamos agarrando el ritmo a todo lo que es el proceso de grabación, edición, que toma su tiempo, entonces quizás aumentar la frecuencia de publicación. ¿Quién quiere comenzar? ¿Big Ladies, Rance o Asdalik? Cuéntame, Big Ladies, ¿te ha sucedido lo mismo que a mí? ¿Qué te parece esta idea del podcast? ¿Estás por allí? ¿Sí se me escucha? Ahora sí te escucho. Ajá. Adelante. Bueno, en la parte de las tecnologías, bueno, no es mi fuerte. Creo que estoy incursionando aún. Sí, estoy incursionando aún y gracias al diplomado que recibimos de la enseñanza virtual, el área virtual de aprendizaje, que ahí, bueno, me empapé muchísimo, a pesar de que hace muchos años trabajaba con la educación a distancia, no conocía bien la estructura de las aulas y eso en la modalidad virtual en la Moodle. Pero considero que hay muchos términos, Yendira, que tú puedes abordar, mucho de lo que hablaste ahí, como el learning, el be-learning, muchos términos que tú puedes abordar en tu espacio. Muy de acuerdo con ese nombre de tus episodios de Gotas Digitales, está muy creativo, original, y creo que le puedes sacar mucho provecho. En el área relacionada con las criptomonedas, blockchain, esos términos así también me gustaría conocerlos mucho, cómo podemos utilizarlos, aplicarlos y sacarle provecho a esta área también de las tecnologías en la parte de la moneda digital que está ahorita mucho en el ambiente y que es de interés de todos nosotros. Buenas noches a todos, disculpen que comencé de una vez porque Yendira me tomó el número 1, Yendira. Muchas felicitaciones, Yendira, y éxitos en tu episodio, en tu espacio, muy bonito. Gracias, Big Ladies. Y eso que dices es bien interesante, ¿no? Seguramente ustedes estarán diciendo, bueno, pero este podcast es más de lo mismo. O sea, vamos a seguir profundizando en términos que ya probablemente otros han estudiado, han grabado también bajo el formato podcast. ¿Cuál es la diferencia de este podcast con respecto a otros? Es que no quiero, a mí no me gustaría que fuera un podcast como muchos que he escuchado, en donde para explicarte un término que es difícil de entender, utilizan otra cantidad de términos más difíciles de comprender. Para los que tienen tiempo trabajando o estando aquí conmigo en la comunidad, muchos de ustedes saben que a mí me gusta que la gente entienda las cosas facilitas, que sea sin minimizar, por supuesto, el grado de importancia de cada aspecto, pero que puedas entenderlo fácilmente. Este podcast no está dirigido al especialista en el área de tecnología, no, para nada, al contrario, está dirigido a aquel que sabe poco o que no sabe nada, y créanme que hay personas así todavía, sobre todo aquellos que no somos nativos digitales. Y aún personas que son nativas digitales, hay muchas cosas que no dominan. Les digo porque tengo o tuve la posibilidad de compartir con nativos digitales en las aulas de clase, chicos que yo creo que nacieron con un celular en la mano, y muchas veces utilicé términos en el aula que ellos no conocían. Y claro, no quiere decir que porque estemos vinculados a la tecnología no las tenemos que saber todas, lógicamente. Pero este podcast va dirigido a ese grupo de personas, a esos que les cuesta entender algunos términos. Por eso siempre busco la manera de que se entienda. Y pregunto, ¿no? Ustedes han visto en algunas de nuestras actividades, mira, explícame con qué se come eso, cómo lo aplico, cómo lo practico. Bueno, esa es la idea del podcast, hacer que las personas se acerquen a la tecnología de una manera amigable, no tenerle miedo, acercarnos con la confianza de que sí podemos aprender, de que sí la podemos manejar y que sí podemos entender todos estos términos. Voy a abrirle el micrófono a Asdalik, si puedes hablar, Asdalik, tienes buena señal, quisieras dar tu opinión. ¿Qué te parece esta idea? Adelante.
Muy feliz noche. Por acá le habla Asdalí desde Cumaná, Estado Sucre. ¿Me escuchan? Perfecto. Chévere. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por esta nueva iniciativa. Eh, bueno, yo pienso que, bueno, tengo más de 20 años en la docencia. Trabajo en la Universidad de Oriente, Núcleo Sucre, a la orden, profesora en el área de recursos humanos. Soy licenciada en Administración, mención informática. Con el transcurrir de los años y la experiencia académica, pongo mucho en práctica terminologías cuando son totalmente nuevas, más que todo en el área de informática, ya que imparto la asignatura, entre otras, informática gerencial, asociarla o relacionarla, perdón, con ejemplos de la vida cotidiana. Y de esa manera, los jóvenes asimilan mucho más el contenido, así de sencillo. De repente, si se quiere trabajar con respecto al entorno de aulas virtuales o hay una terminología algo extraño, y bueno, en el área de recursos humanos se podría aplicar de esta manera. O sea, es una forma de llevar a los jóvenes la terminología al área donde ellos se desenvuelven. Ahora bien, en este área donde vas a desenvolverte, que es multidisciplinaria, nada, trabajar con ejemplos de la vida cotidiana y de esa manera, en mi opinión, se asimila mucho más la información, lo que deseas transmitir. La persona evidentemente asimila más mediante ejemplos de la vida cotidiana y lo puede asimilar mucho mejor. Es lo que, es lo que me ha dado la experiencia en este entorno. Muchas gracias. Gracias a ti, Adalí. Totalmente cierto. Cuando lo que estamos estudiando o algún término que queremos entender cobra vida dentro de ese quehacer diario, es como lo que siempre decimos en términos educativos, el aprendizaje es más significativo. ¿Por qué? Porque está vinculado a nuestra propia realidad. Y eso es lo que buscamos en pequeñas cápsulas. Este podcast no va a ser un podcast de media hora ni de 15 minutos, van a ser cápsulas, como en su principio se denominó, cápsulas digitales, para que las personas entiendan esos términos complejos que van a encontrar día a día, los van a encontrar en la web todos los días. Yo recuerdo una anécdota en una actividad que teníamos en el colegio, yo le decía a a una compañera, sí, porque tú sabes que hay diferentes herramientas que podemos utilizar en el área de la gamificación y eso te permite tener más engagement con tus estudiantes. Y ella, ella me miraba así como que, Yendira, ¿qué me estás diciendo? Yo, claro, yo entendía lo que estaba diciendo porque ya yo estaba familiarizada con esa terminología, pero así como esa compañera mía de trabajo estaba mirándome con ojos así como de que estaba hablándome en japonés, en inglés o en francés, me sucede a mí también. Muchas veces todavía uno va a artículos científicos o artículos tan sencillos como los que sacan en sus blogs, estos blogs dedicados a la tecnología, y hay cosas que no entiendes. Y también hay otro grupo de términos que son términos tecnológicos que se han como que castellanizado, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo, googlear, stalkear, darle scroll, o sea, son términos que parecieran, tú crees que es muy sencillo porque a lo mejor lo entiendes, pero otra persona que no está familiarizada con ello, no. Entonces vamos a hacer a través de este espacio más llevadero ese lenguaje, esa terminología del mundo digital que está trasladándose y está inmiscuyéndose día a día en nuestro quehacer. Voy a darle la palabra a Rance, que está por aquí, de forochats.com. Adelante, Rance, si estás disponible. ¿Estás por allí? Sí, profe, escuchándolas aquí y maravillado, profe. Siempre tengo emoción en cada una de las actividades que desarrollan estas comunidades digitales, tanto la suya de Indira Digital como aquí se habla de educación con la profe Kenzie y la profe Janet, porque de verdad, wow, o sea, todo lo que están haciendo ustedes de, de acercar todas estas ventajas tecnológicas a profesores, ¿no? Y de verdad es maravilloso. Y nada, maravillado desde ya. Tenía anotado por allí esta actividad el día de hoy para poder escuchar de qué trataba y me parece bien, me parece bien, me parece que está muy alineada con su propósito, con el propósito de la comunidad
y seguramente va a ser un exitazo, profe. Y desde forochach.com, bueno, cualquier cosa en la que la podamos ayudar, no dude en preguntarnos o en consultarnos, y si no, aprendemos juntos igual. Claro que sí, claro que sí. Ese es una frase que yo siempre digo, aprendamos juntos. Porque claro, hay quienes tienen su nivel de experticia en determinados temas, pero esta comunidad es para aprender juntos y este podcast es precisamente también para que aprendamos juntos. Siéntanse en toda la libertad de proponer términos, de proponer áreas en donde, bueno, a mí me gustaría que nos enfocáramos al área de el metaverso. Vamos a estudiar las terminologías relacionadas con el metaverso. Perfecto, vamos a crear la temporada del metaverso. Y así, porque la idea es que nos vayamos nutriendo unos a otros, que vayamos creciendo profesional, personal y desarrollando nuestras competencias digitales día a día. Este es un episodio corto, solamente quería hacer la presentación del podcast y bueno, les agradezco a ustedes que estuvieron aquí conmigo. Antes de terminar, porque como les dije anteriormente, este podcast no es un podcast largo, pero sí quería presentarlo, les voy a dejar el tráiler del podcast en lo que terminemos la grabación, ¿sí? Entonces, bueno, repito, como dijimos al principio, estamos arrancando nuestro episodio 1 del podcast Gotas Digitales, el punto de partida. Y este punto de partida espero que nos permita recorrer un largo camino de aprendizaje de la mano de todos ustedes, todos juntos, como dije ya en otra oportunidad. Muchas gracias por estar allí. Voy a cerrar esta grabación y les voy a dejar la presentación, el enlace del tráiler del podcast Gotas Digitales. Pendiente, porque la semana que viene sacamos esta grabación para que todos los que no pudieron conectarse la escuchen y cada 15 días entonces estaremos comenzando a profundizar en esos términos extraños que la web nos presenta cada día que nos metemos en ella y cada día que decidimos navegar en sus profundas aguas. Muchas gracias a mi Gladys, muchas gracias a Rance y a Dalik por acompañarme en esta corta grabación y les dejo entonces con el tráiler. Que pasen feliz noche.